Familia goals en la vida. Sophie Vic, aquí. Yo soy la idea original. Luz Rendón, Carla. Acá atrás. Hello. Pau. Hi. Margot, la compañera. Valeria. Y allá atrás. Alexis. You wish upon a star. There's no difference who you are. Anything your heart desires, you down to you. And if your heart is Ya amaneció. Yes, estamos en la preciosidad del Disney All Star Music. Pasamos unas inolvidables 4 horas en nuestro cuarto, el 7519. Y digo 4 horas porque de verdad fueron 4 horas. Llegamos como a las 2:30 después de nuestro intento de pedir pizza y quisimos dormir. Ahora pues vamos a desayunar. Ayer en la noche no me di cuenta que nuestro edificio de hotel se supone que es Broadway. La verdad estaba muy cansado para darme cuenta. Me di cuenta porque tienen este letrerito aquí que dice Times Square y Broadway. Yes. Amigos, olvidamos las chamarras de Carla, pero fue algo bueno porque nos encontramos en La Paz. Buenos días. Casi no tenemos sueño. Casi no, la verdad. Casi no. Oigan, se nos olvidó decir, pero traemos la playera. El uniforme nos lo mandó Disney. Es la selección mexicana, porque si lo piensan, somos la selección mexicana que vino. Ay, qué oso, Padilla, bye. Oigan, ya me tengo que ir, tengo que correr. Adiós. Ya estamos en camino otra vez, ahora sí, con las hoodies y demás de nuestra amiga Carla. Nos encontramos aquí con Carla y Regina. Yes. Y ya le entregué sus cosillas. Ya conocí a Wendy también. Y ahora vamos a desayunar como Dios manda, después de que no comimos nada el día de ayer. Ya sé. Amigos, miren, por allá, haciendo fila, está Majo. Y esta persona me mensajé con ella como todo antes del programa. Fue muy divertido. Y ahora la conozco en persona. La verdad es algo así como impresionante. ¿Verdad, Wendy? Pues, sí. Amigos, aquí con Majo, desayunando. Esto es un vlogception. Esto es un vlogception. Aquí con Wendy también, con Polly. Es que de verdad estamos desayunando. Aquí Majo, Wendy, Jorge, Josh, Regina y Kike. Y yo. Ya vamos Kike y yo de salida del restaurante. Estuvo rico, la verdad, comer algo. Ya sé. De que ya con el estómago, sí, o sea, con el estómago ya iniciado, como que todo marcha mejor. Y ahorita nos dirigimos hacia Front Desk para ver si pudiera alguien ir por nuestras maletas, porque la verdad es que después de la experiencia de ayer de llegar a la 1:30 de la mañana con Como maletas. se pudieron dar cuenta ayer, fue un camino muy largo al cuarto y no lo queremos repetir. Exacto, y menos con la maleta que traigo, que no tiene como la agarradera. Ajá. Sí, la verdad es que muy mal la decisión traer esa maleta. Miren amigos, aquí en Front Desk nos encontramos a Fer y a Mariana. Como 24 horas después. Hola. Ya sé, literal. Amigos, venimos de regreso a nuestro cuarto de ¿Por las hotel. maletas? Sí, por las maletas para ya salir. Ah, bueno, porque creo que esto no lo he dicho, pero hoy es día de check-in en el Complex. Nos tocó a nosotros Vistaway. Y pues ahorita vamos a tomar un Uber para allá. Así que vamos por las maletas y pues a ver qué sucede. Aquí está Bren, aquí está Lizzy. Ahí se están cayendo. Nah. Hasta luego. Ya vamos de salida. Nos están ayudando aquí con nuestras maletas. Gracias al Señor. Ya estamos aquí en la entrada. Un chorro de gente se está yendo justo en estos momentos. ¿Con nosotros? Ya dejamos el hotel. Ya venimos en el Uber. Allá quedó atrás. La verdad pasamos una noche muy agradable. Bueno, unas 6 horas muy agradables. Nuestro conductor aquí nos avisó que ya vamos a salir. Así que vamos a tener la cámara lista. Aquí está el letrero que pasamos anoche.
pero que no sabía nada. Este fue el letrero del countdown que hicimos anoche. Por ahí se entra Disney. Vamos llegando. Vistaway Apartments. ¿Qué se siente, Kike? Es inexplicable la emoción. Por fin. La verdad que sí. Nos pusieron temporalmente en esta tiendita de acá. Aquí está Ana, saludando a la cámara. Pero ya vamos hacia allá, que hacia allá vamos a hacer el check-in. Ya puedo dar mi primer tip a la gente que venga a este programa en años próximos. No traigan una maleta como la mía, que no tiene agarradera. O tendrán que pedirle ayuda a Kike con sus maletas. Lo logramos. Llegamos al lugar del check-in con nuestras maletas. Todo listo. Vamos a pasar esa mesita de ahí. Y luego foto ahí. Han pasado muchas cosas en los últimos 5 minutos, literalmente. 30 segundos mejor. Literal. Nos tomaron una foto. Nos dieron nuestro... ¿qué es? Como complete guide. Y de que literal en menos de 5 minutos nos tuvieron el lanyard listo con nuestro Housing ID. Amigos, el reencuentro con Cloud después de perderla ayer. Update de la vida en Orlando. Tenemos que apurarnos a agarrar el bus de las 11 para poder ir a Walmart y comprar mandado. Hemos terminado nuestro check-in. Ahora tenemos que agarrar nuestras maletas de... el cementerio de maletas y correr por nuestras vidas como siempre, como es de costumbre, ¿verdad? Sí. Llevamos camino a nuestro depa. La verdad es que tuvimos suerte porque nos tocó uno que está muy cerca del lugar donde es el check-in. Es ese de ahí, en el 3er piso. Lo único malo es que pues no hay elevador y esta maleta la verdad no ayuda. Kike es muy buena onda y me está ayudando para yo poder bloguear esto. Y pues ya tenemos Housing IDs. La neta, estamos emocionados. Sí. Kike acaba de sacar la llave que abrirá nuestro departamento. Miremos. A ver qué tal. Estamos respirando pesado porque acabamos de subir todo esto 3 pisos. Pero pues hemos estado en peores condiciones. Ahí está. Y ahí está. Llegamos. Tenemos la leve... Sí, tenemos la leve teoría de que ya hay roomies por el hecho de que hay una televisión, videojuegos y demás cosas. Bueno, vamos a dejar las cosas. Iremos al Walmart. ¿Cómo se sienten todos con Housing ID? Oigan amigos, acabamos de captar que Majo es la primera vez que hace su súper. Es que vive sola. Kike también, creo. Kike también es la primera vez que hace su súper. Wendy y yo ya estamos un poco más experimentados como foráneos. Foráneos toda la vida. Ya venimos aquí en el Trozo. Majitos va a realizar su primer súper. ¿Y eso? Hemos llegado a Walmart. Vamos a hacer súper. Amigos, ya venimos de regreso al complex. Esta compra fue dolorosa, tanto económica como físicamente, porque vean la cantidad de bolsas que hay ahí atrás. Y eso que no se ven todas. En el piso también. En el piso hay, yo llevo en mis piernas y en la cajuela, o sea, no se ve nada, desde aquí no se ve nada, pero bueno. Lo bueno es que lo logramos. Todavía no lo hemos logrado. Amigos, pequeño update, ya llegamos al complex, pero sí compramos demasiadas cosas. Nos prestaron un carrito y está bien chido. Ya estamos en el apartamento. Yes. Ya acomodamos las cosas por ahí, gracias al señor. Y este va a ser nuestro cuarto por los próximos 2 meses. La verdad es que estoy súper feliz. Y ayuda de que un mensaje de bienvenida. Aparte, nuestro nuevo roomie nos dejó de que un mensajito aquí. Ahora vamos a conocer Disney Springs con las de siempre, Majo y Wendy. Amigos, nos han salvado de otra hora de camión. La personita que va allá nos dijo que aquí era Disney Springs. Y pues por eso nos bajamos, la neta. No sabíamos a dónde veníamos. Saludos. Ya venimos aquí entrando realmente a Disney Springs. Este es el cine donde iremos a ver Los Increíbles 2.
próximamente. Aquí está Planet Hollywood, que fue el primer restaurante en el que desayuné con mi familia. Comí, no recuerdo, cuando vinimos aquí a Disney. Le tengo mucho cariño, la verdad. Ya encontramos la tienda de World of Disney. Está justo ahí. La verdad, está bastante cambiada a lo que yo lo recuerdo. En mis tiempos tenía un Stitch que tiraba agua ahí arriba. Estas gorras son un must. La gente que me conoce sabe que amo a Baymax, amo la película de Grandes Héroes, de verdad. Estas cosas, no, o sea, están preciosas. Vean esto, de que cómo cambia tu humor mientras tomas café. No, neta no. Ya supimos qué pasó. Lo que pasó es que entramos por el lado contrario. El camión que nos dejó por atrás. Ahí se suponía que estaba el Stitch gigante, pero pues aparentemente lo están remodelando. Bueno, de hecho yo... Sophie Vick con cabello corto. ¿Y la cámara qué? Nos encontramos a todo el squad de Sonora junto con Sophie Vick y Carla. Y como es cumpleaños de Margot, probablemente habíamos cenado a un lado. En este hotel me hospedé hace 8 años cuando vine con mi familia. ¿Ya está? Sí. Aparentemente vamos a cenar aquí. Rainforest Café. Amigos, estamos en Rainforest. Miren qué bonito. Es hermoso, me encanta. Está neta padrísimo. Mil valió la espera. Está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Ya cenando. Hello, good morning. Mira, Nori. Majo piensa que este clima Es hermoso. de calor húmedo e intenso. Es hermoso. Aquí yo me la vivo sudando. Salgo y sudo. Y para ella, este es un buen clima. Es delicioso. Ya vamos de regreso. Vamos buscando nuestro TranStar que nos llevará de vuelta a Vista. Ya venimos en el camión de regreso. Todo México, saludos. ¡Ya llegamos al Complex! Nos vamos a quedar checas. Es que amigos, de verdad, es el Himalaya. Esos camiones. Alex y la humedad. Tus lentes con humedad. Sí, literal, o sea que... Pues listo, con esto concluimos el día. Le estoy hablando bajito porque Kike ya está dormido. Pero pues sí, fue un día bastante interesante de conocer a muchas personas. Y algo me dijo un compañero ayer que la verdad me hizo como que mucho resuene, que es muy extraño cuando una foto de WhatsApp se convierte en una persona. Y es tan cierto. Hoy conocí mucha gente con la que pues estuve hablando durante 3 meses antes de venir a este programa. Y la verdad es que fue muy interesante y me dio mucho gusto conocerlos a todos. Espero pues conocer a más gente después. Y pues esto es todo por hoy. Hasta luego. And if your heart is your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star as dreamers down. Woohoo! Disney Springs ahead. Woohoo!
Vean todo esto, compañeros. Me encantan los puentes. Son una maravilla arquitectónica, te lo juro.